Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Espero que esté bien en su hogar, recibiendo de la presencia del Señor. Vamos a orar para empezar esta reunión. Dios, te doy gracias, Padre, por estar en tu presencia. Dios, bendecí, Señor, este momento. Bendecí a cada uno de nuestros hermanos que van a recibir de tu palabra, que van a recibir, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendigo sus vidas, Señor, en tu nombre. Dios, te damos muchas gracias, Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías. Esté preparando su Biblia. Jeremías 39. Vamos a leer un versículo muy hermoso. Jeremías 39, 15, que dice así: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Obed-Melech, el etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no estarás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor, porque pusiste tu confianza en mí, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano, que podamos poner por obra la palabra del Señor, que podamos poner nuestra confianza en el Señor, que no dudemos cuando estemos en desesperación. Como decía recién la palabra del Señor, porque yo te libraré. Él nos libra, hermano. Él está con nosotros en cualquier situación. Él nos libra. Gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor por su palabra. Bendigo sus vidas y prestemos atención. Estemos atentos para lo que Dios en esta tarde nos hable. En esta tarde pueda el Señor bendecir en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a ir a cantar unos coros. Vamos a adorar al Señor con todos nuestros corazones. Dios les bendiga. Somos libres.
encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo, todo. No podemos escapar de ti si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. No
Hermanos, seguramente usted tiene alguna petición en su corazón. Pongamos nuestra confianza en el Señor y vamos a presentar cualquier sea su necesidad. Descansemos en los brazos del Señor y vamos a orar como iglesia, como pueblo del Señor. Dios mío, te doy gracias por este momento. Señor, bendigo la vida de mis hermanos. Señor, tú conoces su necesidad, su angustia, su dolor, su preocupación. Dios mío, Padre Santo, descansamos en tus manos porque tú eres el que provee, tú eres el que sana, Señor. Tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres el que nos ayuda, Señor, y nos conforta, Señor, y nos lleva, Señor, a pastos delicados, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de nuestros pastores, Señor. Mira cada necesidad, Dios, del que escucha, del que está lejos, Señor. Dios mío, el que está escuchando por primera vez, Señor, este momento, bendecí su vida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos de tu victoria, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos. Si están enfermos, Señor, poné tu mano de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Dios mío, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ir a una alabanza y después de la alabanza vamos a ir a la palabra del Señor, que el Señor esté hablando en nuestros corazones. Dios bendiga a Lorena, que el Señor la use y abra su corazón. Amén. Esté ansioso y atento a la palabra del Señor. Hermanos, Dios muchos le bendiga. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
mucho te bendiga, Iglesia del Señor. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta reunión y poder traer la palabra el día de hoy, ¿sí? Estoy muy agradecida con el Señor y con los pastores por abrirme esta oportunidad, por permitirme hoy poder traer la palabra. Así que vamos a orar a nuestro Padre y vamos a entregar esta palabra a las manos del Señor, ¿sí? Padre, Señor que estás en los cielos, te quiero dar gracias, Jesús, por esta oportunidad que me regalás, Señor, de poder traer la palabra, poder compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, así como vos hablaste a mi corazón, hablaste a mi vida y lo haces a diario, que pueda, Señor, penetrar en los corazones de mis hermanos. Que esta palabra que yo considero que vos pusiste en mi corazón, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Jesús, te damos muchísimas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a leer todos juntos en Colosenses 1:16, ¿sí? Colosenses 1:16. Dice así la palabra del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué hermosa palabra, ¿sí? Cuando leí esta palabra y cuando comencé a preparar esta prédica, sinceramente, primero me sentí como digo, uy, Señor, ¿cómo llevo el enfoque de esto? Y me acordé de mi papá, ¿sí? Que mi papá era un hombre muy... que llevaba la administración de la casa y todo muy así, ¿no? Entonces digo, qué buena idea, ¿no? Entonces, por eso es que titulé esta prédica Los administradores de Dios, ¿no? Y leí esta palabra y me ponía a pensar en una empresa, ¿no? Obviamente, el fundador de una empresa primero tiene que crear la empresa, ¿no? Él crea la empresa, empieza a obtener bienes, ¿no? Seguramente que primero empieza solo, ¿no? Pero vamos a pensar ya en una empresa conformada, ¿sí? En una empresa conformada. Seguramente que no sé si es una papelera, hay millones de maquinarias, si es una peluquería, hay muchos muebles, hay secadores de pelo, no sé si hay una gráfica. Como en cualquier lado hay máquinas, hay remeras, hay de todo, hay insumos para poder ejercer, ¿no? Entonces, me gustaría visualizar esta prédica como una empresa, ¿sí? Vamos a suponer que el mundo en donde nosotros vivimos, el cual fue creado por Dios, es una empresa. Entonces, Dios es el jefe de esta empresa, de este mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces, si el mundo es la empresa de Dios, Dios es el jefe, ¿cuál es el rol que cumplimos nosotros, sí? Entonces, me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor que está en 1 Corintios 4, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Dice la palabra que nosotros somos los servidores de Cristo y somos los administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Pero qué lindo lo que dice acá, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque yo calculo que cuando uno toma un empleado, si usted tiene el privilegio de ser jefe y tener su empresa y dar trabajo a otras personas, lo primero que uno piensa cuando va a tomar empleados es que esos empleados sean fieles, ¿no? Que uno diga, uy, que no me voy a llevar la sorpresa de que mi empleado me está sacando unos pesitos por ahí, o que me está llegando tarde, o que se va temprano, ¿no? Obvio, uno siempre busca. Y por eso acá también la palabra del Señor dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Qué hermosa palabra. Y entonces, siguiendo con el ritmo, ¿no? Con la guía de que Dios es el jefe, que esto es una empresa y que nosotros somos sus servidores y somos sus administradores, ¿sí? Yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando uno va
a un trabajo, ¿no? Uno va, tira currículum, te llaman, uno se presenta, pero es un trabajo en el que uno no tiene experiencia, ¿no? Uno no tiene experiencia, va la primera vez, como a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, arranco y me dice mi jefe en su momento, bueno, mira, Lore, este chico te va a enseñar a vos a poder desempeñar tu tarea como corresponde, te va a enseñar, te va a orientar cómo tenés que atender a las clientas, qué sé yo. Y bueno, yo dije, bueno, listo, y uno va dispuesto, ¿por qué? Porque uno va a trabajar por la paga, ¿no? Obviamente. Entonces uno dice, no, yo voy a aprender todo lo que tengo que hacer porque yo quiero ser una empleada eficiente, quiero ser una empleada fiel y voy a dar lo mejor de mí para que obviamente después cuando llega fin de mes uno recibe la buena paga. Amén. Entonces yo fui muy, muy emocionada a aprender y a dar lo mejor de mí. En el caso de mi empleo, por ejemplo, yo tenía otro empleado que estaba ahí, que era mano derecha de mi jefe, que me enseñaba, ¿sí? Que él me enseñaba a poder desempeñar mi trabajo, ¿no? Y en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién va a ser nuestra guía? ¿Quién nos va a decir, bueno, Lore, vas a arrancar como administradora de Dios y bueno, Él te va a enseñar? Bueno, ¿cómo nosotros nos guiamos con esto, sí? Bueno, en este caso, el Señor nos entregó esto. La Biblia. El Señor nos dejó como guía, como nuestro ayudante, la palabra del Señor, ¿sí? Para que nosotros podamos ser los mejores administradores de Dios. Y uno dice, ¿y cuáles son las cosas que yo tengo que administrar? ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar, hay muchísimas cosas, ¿sí? Hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que ser administradores nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como hablábamos recién, hay cosas visibles, cosas invisibles, cosas que por ahí nosotros no nos imaginamos, esas cosas tenemos que administrar nosotros, ¿sí? Pero yo anoté algunos puntitos, ¿sí? Los que yo considero que son los más importantes para ser buenos administradores de Dios, ¿sí? De las cosas que Dios nos entregó a nosotros, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer puntito, como les dije, que yo considero que son los más importantes. Y el punto número 1 es la mente, ¿sí? La mente. Y para hablar de este tema me gustaría que me acompañen a Colosenses 3:2, ¿sí? Colosenses 3, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, es lo que la Biblia nos enseña de lo que tenemos que hacer para poder administrar bien nuestra mente, para poder ser un buen administrador, ¿sí? No miremos lo que hay en el mundo, miremos lo de arriba, ¿sí? Miremos siempre lo de arriba. Dice Filipenses 4:8, acompáñenme a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. ¿Cómo ser buenos administradores de nuestra mente? Como dice la palabra del Señor, pensemos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, amén, todo lo amable, todo lo que si nosotros pensamos que podemos hacer, el cual traiga virtud, ¿sí? Y sea digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser buenos administradores de nuestra mente, siguiendo las guías que el Señor nos da acá, en la Biblia, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo santo, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, nos dice el Señor, ¿sí? El punto número 2. Vamos todos juntos a Mateo 6:33. Mateo 6:33, ¿sí?
dice la palabra del Señor lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice el Señor, ¿sí? El segundo punto es el tiempo. Es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a buscar del Señor, ¿sí? Para que el Señor sea el que nos ayude a nosotros a ser los mejores administradores del tiempo que Él nos da, ¿sí? Como dice la palabra del Señor en Efesios 5:16, que nosotros podamos usar bien nuestro tiempo antes que venga el día malo, ¿sí? Nosotros no conocemos el día de mañana, ¿sí? Por eso tenemos que disfrutar el tiempo que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Dar gracias al Señor porque tenemos tiempo para trabajar, ¿sí? Porque tenemos tiempo para descansar, porque tenemos tiempo para estar con nuestra familia, para salir a pasear, ¿sí? Para disfrutarlos todos los días. Entonces, aprovechemos bien el tiempo que el Señor nos da. Y como dice la palabra del Señor, muy importante, separemos el tiempo para tener una búsqueda personal, ¿sí? Si nosotros tenemos un tiempo estando a solas con el Señor nos va a enseñar a ser los mejores administradores del tiempo que Él nos da. Amén. Vamos con el punto número 3, que es el dinero. Y les voy a pedir que me estén acompañando a Hebreos 13:5, ¿sí? Hebreos 13:5. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Amén. Qué hermosa palabra. Tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da. Contentos con el trabajo que el Señor nos da, ¿sí? Contentos. Porque el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Por ahí uno dice: ay, mi trabajo me pagan 2 pesos. Dale gracias al Señor, porque podrías no tener trabajo, ¿sí? Dale gracias al Señor por tu trabajo, dale gracias al Señor por lo que ganas, ¿sí? Y que el Señor nos ayude, a tener entendimiento, a ser sabios con nuestro dinero, ¿sí? Para poder ser los mejores administradores del dinero que el Señor nos da, ¿sí? Y ahora vamos a irnos a Proverbios. A Proverbios 3:9. ¿Qué nos dice el Señor sobre el dinero? El Señor nos enseña, hoy nos está enseñando a cómo ser los mejores administradores de Dios, ¿sí? Dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿sí? El Señor nos pide que seamos fieles. Recuerdan que estábamos hablando hoy que el Señor busca administradores, el Señor busca empleados fieles, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él, ¿sí? Que contribuyamos con su empresa, que contribuyamos con la obra del Señor, ¿sí? Pero muy importante acá, porque el Señor, como buen jefe, nos retribuye lo que nosotros hacemos por su empresa. Y dice lo siguiente en la palabra del Señor, en el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. O sea que si nosotros contribuimos con la empresa del Señor, con la obra del Señor, el Señor después nos va a dar, como cuando uno hace una hora extra, ¿no? Y te viene una platita de más. Bueno, así el Señor va a hacer con nuestra economía. Así el Señor va a hacer con nuestro dinero, ¿sí? El Señor lo va a multiplicar. El Señor va a suplir. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, ¿sí? Él sabe, conoce tu economía. Y el Señor no te deja ni te desampara. Pero nos pide que nosotros seamos fieles, que seamos empleados fieles, ¿sí? Punto número 4. La familia, ¿sí? Vamos a pasarnos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3, ¿sí? 1 Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
la cabeza de Cristo. Mujeres, tenemos que sujetarnos a nuestros maridos, ¿sí? Como dice la palabra. Vamos a movernos a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, 22 y 23. Nos dice la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Perdón, me equivoqué. Vamos a leer otra vez. Efesios 5, 22, 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahí está. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Qué claro que está el mensaje del Señor, ¿sí? El hombre obedece al Señor, ¿no? Y la mujer tiene que estar sujeta al marido, ¿sí? Porque el hombre es el sacerdote de la casa, el que nos protege espiritualmente, ¿sí? El que nos sustenta, ¿sí? Es, como quien diría, la fuerza del hogar, ¿sí? El hombre es el que nos protege. A nosotros las mujeres somos vasos frágiles, ¿sí? Por eso el Señor nos entregó un marido amoroso, cariñoso a cada una de nosotras, para que nos cubran espiritualmente, para que nos sustenten y nos guarden siempre, ¿sí? Y ahora vamos a ir acá al ladito a Efesios 6, 1, 4. ¿Sí? Efesios 6, 1, 4. Dice así para los hijos, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. A los papás. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos enseña a cómo ser buenos administradores de nuestra familia, ¿sí? El hombre tiene que estar sujeto al Señor. La mujer tiene que estar sujeta al hombre, ¿sí? Juntos tienen que criar a los hijos, ¿sí? Y amonestarlos en el amor de Cristo. Y los hijos tienen que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a lo que nuestros papás nos dicen, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, para que nos vaya bien y tengamos una larga vida. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿sí? Cómo administrar nuestra familia. Punto número 5. Nos vamos a Hebreos, otra vez. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2, 1, 4. Dice así: por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy importante lo que el Señor nos dice. No descuidemos nuestra vida espiritual, ¿sí? No descuidemos nuestra salvación, ¿sí? Nosotros, para ser buenos administradores, sí, tenemos que cuidar la mente. Cuidemos nuestra mente, ¿sí? Cuidemos el tiempo, guardemos el tiempo, ¿sí? Cuidemos el dinero, seamos buenos administradores de lo que el Señor nos da, ¿sí? Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra esposa, cuidemos a nuestro esposo, cuidemos a nuestro hijo, ¿sí? Pero no descuidemos la salvación, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Estemos atentos a la voz del Señor, siempre.
Siempre, estemos atentos a la palabra del Señor siempre, ¿sí? No descuidemos la salvación, nos dice el Señor. Vamos al punto número 6. Acompáñenme a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice la palabra del Señor, y el punto número 6 son los dones, ¿sí? Los dones. Dice así la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Acá el Señor nos dice cómo nosotros debemos administrar nuestros dones, ¿sí? Cada uno al Señor le entregó un don diferente, ¿sí? Vamos a decir que el Señor, que cada uno maneja un área en la iglesia, ¿sí? Vamos a ponerlo así, en la empresa vamos a hablar. Algunos están en el departamento de música, otros están en el departamento de limpieza, otros en el de intercesión, ¿sí? ¿No? Como dice la palabra del Señor. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, conforme al poder que Dios les da, ¿sí? En orden, ¿sí? En orden hay que hacerlo. Pero siempre, como dice acá, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cómo uno dice, cómo podemos desarrollar nuestros dones, ¿no? En la empresa del Señor? En la iglesia, ¿sí? La empresa del Señor tiene un espacio especial para nosotros, ¿sí? Que es la iglesia, es el templo del Señor. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Sí? Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos 13, 15, 17. Dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecéis a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Eso nos dice la palabra del Señor. Nuestra labor en la iglesia. Sí, en la iglesia, como dice, tenemos que tener amor, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo lo que estuvimos hablando hoy? El punto 1, la mente. Cuidemos la mente. Dentro de la iglesia debemos cuidar la mente, ¿sí? Siempre cuando sirvamos al Señor, que sea con una mente limpia, ¿sí? Con un corazón limpio, con un corazón sincero al Señor, ¿sí? Que podamos dedicarle tiempo a la obra del Señor, ¿sí? Que podamos acercar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ¿sí? Que podamos ser una familia que sirve al Señor, ¿sí? Que no descuidemos la salvación, ¿sí? Y que nuestros dones, los dones que el Señor nos dio, los talentos que el Señor nos dio, podamos desempeñarlos dentro de la iglesia, ¿sí? Esas son las cosas que el Señor quiere que nosotros administremos, ¿sí? Que seamos buenos administradores de lo que Dios nos dio, ¿sí? Estos son los puntos que yo consideré los más importantes para poder ser buenos administradores del Señor, ¿sí? Pero como hablábamos hoy, ¿no? Cuando yo les contaba que yo iba a trabajar y yo trataba de dar lo mejor de mí para después obtener una paga, ¿no? Porque como decía la palabra del Señor, también el Señor busca administradores fieles. Entonces, yo trabajaba lo mejor posible para que después poder obtener mi paga, ¿no? Para que después digan, Lore, qué bien que trabajaste, la verdad que hiciste muy bien, te desempeñaste muy bien, ¿sabes qué? Te doy unos pesitos más, ¿no? Uno siempre espera eso, ¿no? Entonces, busquemos ser administradores fieles
busquemos ser los mejores empleados del Señor, ¿sí? Que podamos administrar bien lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos dio y nos da y nos va a seguir dando, ¿sí? Porque el Señor es así, el Señor es un Dios de amor y como decía la palabra del Señor, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que nosotros necesitamos. No tenemos que pedirle, ¿sí? El Señor conoce, pero también el Señor quiere que nosotros le pidamos, ¿sí? Entonces, como hablaba recién, uno trabaja por una paga, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que yo soy empleada, ¿no? Y el Señor es el jefe. Y que uno obviamente, ¿no? Trabaja, porque es así en el mundo, uno trabaja para obtener una paga, ¿no? ¿Cuál es mi paga? Por ser administradora de Dios, por ser una empleada del Señor, ¿no? ¿Cuál es mi recompensa por ser una administradora del Señor? Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:24 lo siguiente: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo Señor servís. Amén. Nosotros somos los empleados del Señor, como dice, al Cristo Señor servís, y el Señor nos va a dar recompensa, nos va a dar una herencia, amén, porque nosotros los servimos, porque nosotros somos sus empleados, porque nosotros somos sus hijos y porque somos buenos administradores de lo que el Señor nos da, amén. Seamos buenos administradores del Señor, seamos los mejores administradores del Señor, y el Señor nos va a dar herencia, ¿sí? Nos va a dar herencia en los cielos, amén. Nos va a recompensar acá en la tierra también. Como hablábamos hace un rato, el Señor conoce tus necesidades, el Señor conoce lo que yo necesito, ¿sí? El Señor sabe, y el Señor no te deja ni te desampara, el Señor siempre está con nosotros, pero es muy importante que nosotros seamos los mejores administradores del reino de Dios, ¿sí? Y el Señor nos va a recompensar. Amén. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de sus vidas. Vamos a alabar al Señor y luego vamos a estar orando para dar cierre a esta palabra. Dios te bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, velar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo
Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a ser buenos administradores de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Como hablábamos hoy, estos son los puntos que yo consideré los más importantes, ¿sí? Pero hay un montón de cosas más. ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos averiguar eso? Acá en la palabra del Señor. Leamos la Biblia, escudriñemos, ¿sí? Conozcamos qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué más el Señor quiere de que nosotros seamos administradores, ¿sí? Acá en la palabra del Señor está. Vamos a orar. Padre, Señor, que estás en los cielos, te doy gracias, Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, primeramente porque es para mi vida, Señor, porque vos me enseñás, Señor, a ser una buena mamá, una buena esposa, Señor, porque me ayudás, Señor, a poder desempeñar, Señor, lo mejor posible en mi tarea, Señor Jesús, como tu hija, Señor Jesús, en el servicio al Señor, Señor, en los dones, en los talentos que vos nos entregás, Señor Jesús. Te doy gracias, Jesús, porque me ayudás, Señor, nos ayudás, Señor, a poder ser buenos administradores, Señor, del dinero, Señor, que vos nos entregás, Señor Jesús, a poder cuidar nuestra mente, nuestro corazón, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que hoy, Señor Jesús, seamos, Señor, recibidos como empleados del Señor, Señor, y que a partir de hoy podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a vos nos enseñás, Señor, a cómo nosotros tenemos que administrar nuestra vida, Señor, a cómo nosotros tenemos que administrar cada aspecto, Señor, de nuestra vida, nuestra familia, nuestra mente, Jesús. Te doy muchísimas gracias, Padre. Te doy muchísimas gracias y te pido, Señor, que día a día, Señor, podamos, Señor, poner en práctica esto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día domingo. Recuerden que el domingo a las 10 de la mañana hay reunión en la Iglesia Centro de Restauración Familiar, ubicada en Vergara y Antártida, Argentina. Sí, nuestros pastores son Ricardo Roja y Ana María Cáceres. Así que bueno, el domingo a las 10 de la mañana los esperamos todos juntos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mucho te bendiga. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que